Hello, buenas noches, espero que se encuentren bien. Hoy no sé qué pasó con nuestro live, me dio un tipo de error, así que lo que voy a hacer es que voy a confirmar que estemos conectados, ¿verdad? Si me dan un par de minutitos para entonces yo poderlo compartir para que las personas se puedan beneficiar de este live, ¿verdad? Y entonces así podamos trabajar con el tema de hoy porque es muy interesante. Entiendo que es un tema que es muy importante hablarlo de tantos los temas que trabajamos, ¿no? Eh, pero que son temas que básicamente no hablamos y hay que validar, hay que reconocer, hay que hablar de él. Así que vamos a ver, entiendo que estamos conectados, voy a estar segura, denme un segundito. Para los que entran nuevos, que quizá nunca han sabido quién soy, yo soy hidratanatóloga, soy de Puerto Rico, soy coach emocional holística, me conocen en las redes sociales como hidratanatóloga, tengo un canal en YouTube, también se llama Conversaciones para Sanar de hidratanatóloga. Tenemos una página nueva, yo manejaba el grupo Respira en Facebook, pero como Facebook no dejaba que compartiéramos, ¿verdad? Mucho del material y se borraba, pues entonces se creó la página Respira Cuidador Alzheimer y la página se llama Cuidando al Cuidador por Alzheimer. La voy a poner aquí en el chat para los que se conecten hoy, si no son parte de esta página, para que entonces no te pierdas ninguna información, ningún live, ninguna cositas nuevas que van a venir, ¿verdad? Para todo va relacionado a todo lo que tiene que ver con el cuidador de Alzheimer, ya sea para un familiar o para un profesional de la salud. Aquí yo hago live 2 lunes al mes a las 7 de la noche hasta que cambie en marzo el horario, así que eh, si tienen alguna duda, alguna pregunta, tengo el chat abierto, así que estos live siempre cuando yo termino los bajo y lo más tarde las 24 horas ya se encuentran disponibles en YouTube para que entonces no se pierdan, porque como les mencioné, Facebook regularmente tiende a borrar nuestros live y hay mucha información importante. Así que vamos a ver si estamos conectados, si se conectan. Me pueden decir su nombre, de dónde están, de qué país, ¿verdad? Para entonces empezar a trabajar con nuestro tema de hoy, que es un tema no validado, no reconocido, y es este tema de soy nieto, pero me toca cuidar. Y este es uno de los temas, ¿verdad? Que trae de por sí un duelo ambiguo, y vamos a hablar de eso más adelante, porque son temas que no hablamos, son temas que la misma sociedad muchas veces no las reconocen y es un dolor y una situación que pasa el día de hoy y que las estadísticas, les voy a comentar también de cómo están las estadísticas y cosas que ni siquiera a veces pensamos que está sucediendo y también hay personas, hay adolescentes, hay adultos jóvenes, hay adultos no tan jóvenes cuidando a su abuelo, a su abuela, a su ser querido, ¿verdad? Que siempre lo vieron con esa cara de y esa empatía y ese amor de no solamente jugar, compartir, hacernos las comidas los domingos o los gustos que nosotros nos gustaban, ¿no? Sino que esto va mucho más allá. Pero vamos a ver cómo comenzamos con el tema. Así como les decía, este live es para hablar un poco más de ese cuidador principal o ese apoyo constante que no necesariamente es un hijo, un esposo, una esposa, sino que le ha tocado ese cuido a ese nieto, ¿verdad? Y muchas veces ni siquiera nos damos cuenta que el que está cuidando es el nieto o la nieta y su esposo, su pareja, y muchas veces los mismos cuidadores nietos también se quedan callados, porque no hay, de por sí de estos temas, como les dije, si lo estamos buscando no se hablan, pero aquí esta noche vamos a reconocer, vamos a hablar del tema, vamos a ver las estadísticas, esto va a ser una apertura, ¿verdad? De este tema, porque entiendo yo que es de estos temas que se deben comentar, se deben explicar, se deben entender y darle esa validación a ese nieto, a esa nieta que están siendo parte, ¿no? De este proceso también y a la misma vez con el cambio y pasando un duelo. Así que
aquí, como decía, el Alzheimer no solo impacta al paciente, impacta el sistema familiar. Y dentro de este sistema, el nieto suele quedar en un lugar de silencio. Hola, Mercedes, buenas noches. Qué linda. Gracias por conectarte y por hablar aquí en el chat. Pero como les estaba diciendo, ¿verdad? Estas son unas notas importantes de saber qué es ese nieto que se queda callado o esa nieta que se queda callado, porque casi siempre se entiende, ¿verdad? Que los cuidadores, la mayoría de los cuidadores son esposo, esposa, hija, familiar cercano, familiar lejano, pero muchas veces son los nietos los que les toca eso, ¿verdad? Yo quiero hablarles a quienes casi no somos nombrados. Ser nieto y cuidador al mismo tiempo tiene un impacto emocional extremadamente profundo y tenemos que validar, tenemos que hablar del tema. Así que una de las cosas importantes, ¿verdad? Es definir quién es ese nieto cuidador. Aquí hay que darle estos puntos importantes a ese nieto cuidador, esa nieta cuidador, y esos son, puede ser adultos, puede ser adolescentes, que en el proceso están ayudando también a ese cuidado, porque podemos tener a mamá o a papá en la casa, lo estamos cuidando, pero los nietos también forman parte de ese núcleo, esos cuidadores que están ahí en ese sistema familiar, ¿no? Hola, Graciela, buenas noches, qué bueno que estás acá. Que ellos también apoyan emocionalmente, ellos acompañan físicamente, ellos también asumen responsabilidades directas del cuidado y muchas veces ni siquiera los reconocemos. Sabemos que están ahí, sabemos que nos ayudan cuando son adolescentes, tenemos a ese ser querido, ¿verdad? En nuestra casa y ellos son parte de ese núcleo y también nos ayudan en las tareas con ese ser querido, pero ¿qué pasa cuando también es un adulto, que es un nieto que toma esa responsabilidad, ya sea porque no había ninguna otra persona, porque tocó, porque él quería, porque la situación lo llevó a, a ese momento, ¿verdad? Y también se convierte en ese cuidador primario siendo nieto, no siendo hijo, no siendo esposo, no siendo otra persona de la familia, de ese núcleo familiar, ¿no? Otro punto importante de hablar de ese nieto es el nieto no deja de ser nieto, pero se le asigna un rol de adulto. Y esto, si lo pensamos más de lleno, es una responsabilidad muy, muy grande, porque recuerden que el nieto, regularmente en los abuelos, son los que te dan esa protección, son los que están ahí contigo, son los que te apapachan, ¿no? Y cuando nos corremos, los roles se invierten. O sea, es algo fuerte, es algo que toca, ¿verdad? Porque es una situación difícil, pero esto también va generando una confusión de identidad emocional, porque recuerden, ya no soy el nieto al que me cuidan, ahora soy yo el nieto que cuida. Y ahí el cambiar esos roles emocionalmente hay confusiones, emocionalmente muchas veces no se sabe cómo reaccionar, muchas veces, como digo, ese duelo es completamente silencioso, no validado, la sociedad no habla de él, no se entiende qué es ese duelo ambiguo que están viviendo, qué es lo que está pasando, ¿no? Así que un mensaje que les quiero dar, por si no tenemos en este momento algún nieto, pero más adelante es cuando yo suba esto a las redes sociales y a nuestro canal de YouTube, es importante que sepas que no es lo mismo acompañar ocasionalmente que sostener de manera constante, y este rol también transforma la vida del nieto. Y hay que dejarle saber que ese nieto también es importante, que lo que estás haciendo es una acción heroica, porque estás tomando un rol que, según lo que nos entendemos, ver a la norma, le toca a otra persona, pero te tocó a ti o la aceptaste tú o quisiste tú tomar ese papel. Así que, ¿qué pasa en el sistema emocional del nieto? Y esto es importante que también lo comentemos porque, como les dije, esto va a ser una apertura a estos temas que no puedo ir tan profundo, pero tenemos que ir reconociendo. Y aquí uno de los impactos importantes emocionalmente que frecuentemente sale a la luz en el nieto es como las etapas del duelo, ¿no? La culpa. ¿Por qué la culpa? Porque ahí, por cansarse, por querer su espacio, como les pasa al cuidador, ¿no? Pero al ser el nieto, es como decir, ok, ellos estuvieron ahí para mí, o es mi abuelo y mi abuela, pues entonces
yo tengo que dar más de lo que da cualquier otro cuidador porque se ve desde otro lente. El nieto lo ve completamente diferente y entonces ahí es donde comienzan esas culpas internas de yo tengo que darle el 100 por el 100 porque quizá ese abuelo o esa abuela me dieron el 100 por el 100 y hay veces que aunque des el 100 por el 100 como nieto, a veces ni siquiera ves que estás dando ese por ciento, que estás yendo más allá, ¿verdad? Y es importante reconocer si tienes una culpa, trabajarla, porque eso te puede ir afectando emocionalmente, físicamente, como yo siempre les digo, espiritualmente, y te va fracturando esa esencia que tú tienes a la misma vez que te va cansando e incluso al no tener una validez supuestamente en nuestra sociedad, ¿verdad? También se siente esa soledad en ese camino, te da esa tristeza anticipada, donde ahí llevas esa tristeza desde antes, durante, luego, muchas veces no sabes cómo expresar o no saben cómo expresar esta tristeza porque tengo que ser fuerte, tengo que ser extremadamente fuerte porque si ellos fueran, ahí es donde nuestro cerebro, ¿verdad? El poder de nuestro pensamiento, ellos serían fuertes para mí, yo tengo que dar mucho, ser mucho más fuerte. Y entonces esa tristeza la aguantan, la reprimen y acuérdense que lo que el cuerpo calla, lo que uno calla, el cuerpo grita. Y esto es una de las cosas, ¿verdad?, que impacta emocionalmente a ese cuidador nieto o nieta. Número 3, tenemos la frustración, el enojo no expresado, como les estoy comentando. Esas cosas se quedan calladas, no se dicen, no se hablan, no se validan, ni siquiera me atrevo como nieto a decir porque soy el nieto y tengo que dar lo más que puedo. Y ahí es importante que estemos al pendiente porque aunque seas nieto o aunque la persona, pues incluso a veces vemos amistades que están pasando por esto, esa persona necesita también una validación, esa persona también necesita un acompañamiento, el poderlo hablar, el poderlo expresar, ¿verdad? La cuarta, esa sensación de estar atrapado entre generaciones, porque tengo mis papás, ¿verdad? Tengo mis abuelos y está mi generación que estoy yo al final, pero yo paso a ser y a estar en la primera escala, porque en vez de ser en la última como nieto, ¿verdad? Que todos cuidan de mí o todos me apoyan, soy yo entonces el que paso a ser el primario y yo empiezo entonces a cuidar a esos seres queridos que lamentablemente, ¿verdad? No están ahí para mí en el proceso, ¿verdad? Son mis abuelos. Así que entra esa frustración y esa sensación de estar atrapado, hay que reconocerla como una de las situaciones que nos está pasando, porque mientras yo la reconozco, yo puedo entender qué estoy sintiendo, qué emoción se me está presentando y cómo puedo ir trabajando con esto que se me pone en el camino, ¿no? Y entonces ahí es donde viene ese duelo ambiguo, que es la persona está, pero va cambiando la misma vez. Y aquí quiero hacer un pare porque muchas veces esto no se habla. Hay muchos duelos, como yo siempre digo, hay más de 40 duelos, pero está ese duelo ambiguo que no solamente los pasan los nietos, pero quiero darle énfasis para que los que no sepamos, hola Lule, buenas noches, qué bueno que estás aquí. ¿Qué es ese duelo ambiguo específicamente cuando estamos hablando de los nietos, no? Y es ese tipo de duelo que ocurre cuando la persona está físicamente pero psicológicamente y emocionalmente no está presente o cuando está ausente físicamente, pero presente no está emocionalmente. O sea, es como decir, no hay un cierre claro, no hay un antes y un después definido y eso es lo que se hace que este proceso sea tan y tan desgastante para el cuidador, ¿verdad? Pero para ese nieto. Y en el caso del Alzheimer, el duelo ambiguo aparece porque, mira, número uno, el abuelo o la abuela siguen vivos. Y eso ahí es no solamente doloroso, sino frustrante, te mantiene que no sabes qué hacer. Número dos, la persona que conocías empieza a cambiar. Entonces, ¿qué pasa? Y esto también, las escalas de las emociones van dependiendo cómo ese nieto o esa nieta que están ahí ayudando, cómo han ido trabajando con sus emociones, cómo está en su vida, qué situación está confrontando, ¿no? Cómo está manejando esas emociones en ese proceso, en ese duelo que es como que va y viene, como que se reconoce, no se reconoce, me siento en el limbo.
la mayoría del carácter, la forma de relacionarse ya no son los mismos. O sea, ya no puedo ir corriendo, abuela, contarle mis historias, ¿verdad? O que mi abuela me apapache, me haga mi comida que yo quería, sino ahora es como dicen que el corazón vive una contradicción constante en el nieto o la nieta porque lo estás perdiendo, pero aún está ahí. Y esto también lo sufre el cuidador regular, o sea, esposo, esposa, pero el nieto y la nieta no están, yo diría, no es que no están preparados, pero la sociedad no se nos ha enseñado a trabajar ese tipo de duelo ambiguo cuando son otro tipo de persona en el aspecto del Alzheimer que está enfrentando esa posición de cuidador. ¿Y por qué duele tanto? Porque en el duelo ambiguo no es socialmente reconocido, y esto es algo que, por eso quise hablar de este tema y empezar a hablar estos temas que son tabús o se nos olvida o no lo pensamos, ¿verdad? No tienen rituales claros, porque recuerden, no son lo mismo cuando son tus papás, cuando es tu esposo, cuando son los nietos. No tiene permiso para ser llorado abiertamente porque no se reconoce. Muchas veces no se reconoce. No sabemos ni quién está cuidando y posiblemente pensamos o vemos algún nieto o una nieta llevando a esta persona al hospital y pensamos, no, que quizá lo llevó ese día porque el esposo, alguien no pudo y está ayudando. O sea, tampoco se le reconoce de que quizá puede ser el cuidador, ese adolescente o ese adulto mayor o adulto joven, nieto. Y esto también ahí es donde empieza la culpa de cómo voy a sentir duelo si sigue vivo. Y en los nietos, cuidadores, esto se intensifica. ¿Por qué? Porque siguen viendo al abuelo, porque extrañan quién fue. O sea, ese cariño de abuelo, ese cariño especial, porque como dicen que no es lo mismo cuando somos padres y como tratamos a nuestros hijos, a cuando somos abuelos y tratamos a nuestros nietos, no los tratamos iguales, pero aquí se vira el rol, ¿verdad? Ellos los extrañas y los tienes contigo. Entonces, ¿cómo lo puedes ver? Ahí es donde tú entra esa confusión de que son mis abuelos, ellos me mimaban, ellos me daban cariño, me daban cosas que mi mamá, mi papá no me daban, pero entonces ahora me toca cuidar a mí. Aquí Lourdes nos dice, tanto que los abuelos quieren a los nietos y a la hora de cuidar desaparecen. Así mismo es, pero ya mismo voy a darle las estadísticas para que vean cuán grande es bueno, hay un por ciento bastante, diría yo, importante de reconocer porque también hay muchos nietos por ahí que no se saben que son cuidadores y muchas veces no se sienten con derecho a expresar esa pérdida, que eso también pasa en los nietos y en las nietas, y muchas veces se quedan callados. Muchas veces tú no sabes ni quién es lo que están. Yo he conocido varias personas y que los he visto, que han venido donde mí, que he hablado con ellos y me dicen, no, yo soy la nieta, yo no soy la hija, yo soy la nieta. Entonces tú los ves con esta cara, tristeza, pero a la misma vez no es bochorno, pero es como no saben cómo expresar porque no se dan, la sociedad no le da su lugar, no se reconoce y ellos tampoco saben cómo expresar, ¿verdad? Estoy aquí y soy yo el que me encargo y soy yo el cuidador primario, pero soy el nieto o la nieta. Así que, ¿cómo suelen sentirse, ¿verdad? Especialmente los nietos cuidadores? Tristeza que aparece sin explicación clara, confusión emocional, sensación de estar perdiendo algo todos los días. Y ojo, el cuidador también se siente así. Lo que pasa es que, y no es que le esté dando más valor al nieto, pero estamos hablando de los nietos en particular, es un amor mezclado con cansancio, una confusión, una validación que no existe, un tema y un duelo ambiguo que no se habla y un duelo sin despedida también, porque ellos muchas veces dejan de ser nietos para convertirte en cuidador. Y no existe ese puente entre, vamos a diferenciar lo que es un cuidador primario regular, que es lo que se ve regularmente, ¿verdad? Versus yo soy el nieto o la nieta y ahora soy yo el cuidador primario. Así que nada de esto es exagerado y esto es totalmente una respuesta humana a una pérdida clara, porque como les digo, son pérdidas que no se hablan, no se les valida. Y aquí
yo diría que es importante, yo siempre me gusta poner algunas preguntas de reflexión, ¿no? Porque muchas veces tampoco nos damos cuenta a veces de lo que nos está pasando alrededor o de qué nos está pasando. Y aquí sería, ¿en qué momento dejaste de sentirte nieto? Por si estás viendo luego este video y te toca, ¿verdad? A ti que eres nieto, por si no tengo a ninguno en este momento y lo ven mucho más adelante. Eh, como les decía, ¿en qué momento dejaste de sentirte nieto o nieta y comenzaste a sentirte responsable? Ahí también eso es importante reconocerlo y validarlo. Número dos, ¿qué parte de ti se ha tenido que callar para poder seguir? Y aquí yo entiendo que muchos cuidadores nos hemos quedado callados en el proceso, seguimos y seguimos, pero cuando estamos hablando del cuidador nieto-nieta, también ellos se quedan callados, como les dije, porque no hay una validación social. Y la tercera sería, ¿qué pasaría si reconocieras que esto también es una pérdida para ti? Son preguntas que quizás se oyen, ¿verdad? O te hacen sentir un poco triste, pero la importancia de estas preguntas socráticas son básicamente para reconocernos y para hacer estas reflexiones de dónde estoy y que tú también tienes derecho a reconocerte. Tienes derecho también, ¿verdad? A que la sociedad te reconozca. Y lo que estamos aquí esta noche, ¿verdad? Muchas veces quizás no lo hemos pensado, no es un tema que se habla totalmente abierto o estamos tan concentrados, diría yo, en el cuidador regular, el cuidador profesional, el cuidador familiar cercano, pero no el cuidador nieto. Así que por eso entendía yo que era importante que estos temas se hablen, porque también ellos son parte de nuestro sistema, ¿verdad? De cuidadores primarios o cuidadores que están al pendiente y son responsables de ese abuelo o abuela que, ¿verdad? Le tocó lamentablemente esta situación, pero que también hay otra cara, ¿verdad? Que tenemos que reconocer y validar. ¿Por qué este tema no se habla? Y esto para mí es importante. Número uno, las razones principales son porque culturalmente el cuidado se asigna a los hijos. Es automático, como que, ok, mi mamá, mi papá tuvo Alzheimer, pues yo soy hija o somos hijos y nos toca a nosotros. Y muchas veces el rol del nieto se minimiza, no se le nota, no se le ve, nada más se le pide y muchas veces, a veces ni siquiera los hijos pueden reconocer o pueden ayudar o siquiera están disponibles. Y entonces le toca a ese nieto decir, ok, yo estoy aquí, yo me hago cargo. También en cuanto a la razón, otra de las razones es se romantiza ese sacrificio. Es como que yo me voy a sacrificar por mi ser querido, ¿verdad? Eh, y no se le ve con crédito, no se le ve con como, ¿cómo les diría? Y si tienen alguna duda, alguna pregunta, me pueden escribir aquí. Aprovechemos que estemos aquí, ¿verdad? En el live. Eh, no lo vemos como, no le damos el valor, diría yo. Y entonces se dice no porque se está cuidando, lo está cuidando porque lo quiere y ese romanticismo y hablamos tan bonito a veces del tema y ni siquiera le damos el valor. Y eso es otra de las razones, ¿verdad? Que el tema no se habla porque lo vemos así de pasadita. Se habla a veces y a veces ni se habla. Así que, y otra cosa de las razones principales por las cuales no se habla este tema, hay muchas otras más, ¿verdad? Pero yo tomé las más importantes, es porque se normaliza el silencio emocional. Y yo siempre, desde que comencé a hacer estos live, yo siempre les he dicho que es importante el que hablemos de nuestras emociones, que las reconozcamos, que sabemos cuáles son, dónde estoy, cuál es mi nivel, porque es importante que la podamos reconocer para entonces yo irme cuidando en el proceso de siendo cuidador. Y otra cosa que es importante mencionar también, que cuando no se nombra, no se acompaña. Y ese silencio aumenta ese desgaste emocional. Imagínense, si somos nosotros como cuidadores, hijos, esposos, que nos sentimos cansados, nos sentimos que la sociedad no nos reconoce, imagínense el duelo y el reconocimiento y la validez de un nieto o una nieta, que ustedes saben también que se quieren mucho. O sea, el amor regularmente de un nieto o una nieta, una abuela o un abuelo es algo extremadamente especial que va más allá, diría yo. No es que nuestros padres no nos quisieron, pero es el resultado de la semilla que eres tú de hijo, es
es como decir, ustedes saben el legado de mí saliste tú, hijo o hija, y de ti salió un regalo que es otra semilla, parte de mí, ¿verdad? Así que imagínense, cada vez que un abuelo o una abuela ve un nieto, un bisnieto, eso para ellos es una bendición, es una extensión de su corazón, que va más allá, ¿no? Y es importante también, digo yo, que si se les reconoce tanto a esos abuelos, también se les reconozca mucho a esos nietos que están ahí, porque no es fácil ese proceso. Porque los abuelos no tratan igual a los nietos que como trataron a los hijos. Eso, yo creo que los que estemos aquí, escuchemos esto más adelante, sabemos que nuestros papás fueron fuertes porque tenían que ser, no tenían que darnos unas reglas, nos dieron cariño, pero los nietos no se tratan igual, se tratan con cariño, se les da chuchería, se les deja hacer lo que sea, y no es lo mismo. Así que imagínense, no quitándole el valor al trabajo o al acompañamiento del acompañante y de ese cuidador, ¿verdad? Primario, pero también hay que darle ese valor de ese dolor también que comparte ese nieto y esa nieta cuando tienen que ser los cuidadores. Aquí, porque como les decía, lo que no se habla se vive en soledad. Así que cuántos de ustedes, imagínense, cuántos nietos en este momento están cuidando y están viviendo en soledad porque no lo dicen o porque no se les da el valor de su reconocimiento de que están cuidando. Así que, ¿verdad? Esto es un granito de arena, esto es una apertura a este tema que entiendo yo que es importante hablar. ¿Cómo podemos valorar a ese nieto y por qué es tan importante? Así que vamos aquí, si sabemos de alguien o empecemos a hablar del tema también, porque esta semana, no, la semana pasada, yo estuve en una charla de la red de cuidadores de Colombia y eso es uno de los puntos que los tenemos muy, muy claro y es que mientras todos nos unamos y hablamos del tema, más se riega la voz, más nos educamos, más sabemos, más herramientas podemos tener y más podemos apoyar a otro que está pasando por esta situación. Así que aquí es importante reconocer también y hablar de estos temas, hablar de esa carga de ese nieto, esa nieta que están en ese proceso. También reconocer su amor, porque ese amor, si el amor de nosotros como hijos, como esposos, es tan bonito, imagínense el amor de un nieto que está poniendo su vida en hold también, que está poniendo su sacrificio, su tiempo, su amor a cuidar a esos abuelitos, ¿verdad? Qué importante es validar y hablar de ese tema, de esos nietos que están cuidando a esos abuelos y darle ese reconocimiento, ¿no? Y también reconocer su límite humano, porque ellos también se cansan, ellos también, es como cualquier otro cuidador que está cansado, que está agobiado, que está estresado, que económicamente está pillado, y también a ellos les pasa. Así que, como les digo, no estoy quitándole el peso a un cuidador, hijo, hija, esposo, tío, sobrino, pero hoy quise sacar este tema para los nietos porque entiendo que también ellos necesitan esa validación, especialmente cuando nuestra sociedad no la reconoce o si la reconoce es como que, sí, hablamos del tema, seguimos con el próximo tema. Otros beneficios para el nieto también cuando validamos a ese cuidador, lo ayudamos a que la culpa no sea tan fuerte, porque así como aman, así se culpan. Así que imagínense, más conciencia emocional les ayuda en ese proceso, ¿verdad? En ese proceso emocional, eso que está sintiendo, por lo que está pasando, que tenga voz y voto en el proceso también. Esto también cuando validamos a estos cuidadores jóvenes o estos cuidadores nietos, le ayuda a un mayor autocuidado, porque es como decir, si nosotros es tan importante cuidarnos como cuidadores, imagínense unos nietos que están dando el todo por el todo y se han dejado porque mi abuela y mi abuelo es más importante que yo. A veces pasa eso también. Así que cuando nosotros hablamos de estos temas, le damos validación, apoyo emocional a ese otro cuidador que quizás no es como yo, quizás hasta más joven que yo. Quizás es un primario que tiene quizás menos oportunidades o menos acceso económico al que yo, un poco más adulto, que estoy cuidando a mi mamá, pudiera tener. Así que esto es importante porque también necesitan esa fuerza emocional, esa fuerza de comunidad como tal, que hablemos de estos temas.
Y también a la misma vez le damos permiso para pedir apoyo, porque muchas veces, como veníamos hablando, no se atreven a hablar del tema. O sea, se quedan calladitos y siguen ahí con ese proceso, ¿verdad? Y esa carga emocional sin hablar. Otros beneficios para el paciente, aquí estamos hablando para el ser querido, para el paciente, es hace que su cuidado sea más presente, porque no porque el nieto esté, no significa que es un cuidador presente. Menos tensión emocional también para el cuidador, porque si el nieto emocionalmente está muy tenso, el cuidador, el paciente o el doliente o la persona que tiene Alzheimer lo sienten. Recuerden que, como siempre yo digo, hay un lenguaje más allá, que es el lenguaje verbal, es el lenguaje emocional, es el lenguaje no verbal, donde aunque uno piense que no, ellos sienten y padecen, pero ellos sienten el ambiente, todos somos energía, ellos sienten cuando nosotros estamos estrésicos, cuando nosotros estamos inquietos, ellos también lo sienten, ellos lo ven, aunque podríamos decir que mi mamá ya no es la misma, mi abuela no es la misma, pero es algo más allá extrasensorial que tenemos nosotros los seres humanos, pues podemos sentir al otro. Así que es bien importante, ¿verdad? Que ayudemos y hablemos en estos temas para que esto se reconozca. Y también ayuda con el crear este vínculo más humano y más amoroso. Porque qué bonito es saber, aunque sé que es difícil, que una nieta o un nieto pusieron el pie y dijeron, ok, no hay nadie quien lo haga, yo lo voy a hacer. Así que imagínense, si lo vemos desde el corazón a corazón, como yo siempre digo, es un acto de validez, es un acto de valentía, no más que un cuidador normal, pero yo diría que es un acto especial también, porque es un amor especial el de abuelo y la conexión que se tiene entre nietos y hijos, nietos y abuelos es una conexión, diría yo, sagrada, que iría un poquito más allá, y quizás estoy pecando, ¿verdad? Y diciendo esto de esta manera, pero yo diría que los nietos tienen una conexión mucho más allá que esa conexión de un hijo y una madre. No es porque no la haya, esa conexión siempre porque el hijo y una madre o la hija y una madre es una conexión, pero entiendo yo que ir un poquito más allá, ese otro corazoncito que salió de esa matriz, eh, digo yo que es una bendición también, ¿no? Así que es un vínculo bien, bien bonito y bien amoroso. Aquí yo quiero dar unos datos eh, importantes, estadísticos, porque muchas veces no sabemos. Y en Puerto Rico hay más de 50,000, de 53,000 cuidadores de personas con Alzheimer en Puerto Rico y aproximadamente el 12% son nietos o familias de jóvenes. ¿Qué quiere decir eso? Yo saqué los cálculos que estamos hablando de cada 53,000, el 12% son 6,300-ish. O sea, que no estamos hablando que son 200, 300, 400,000. Estamos hablando, claro, el número es alto, pero también un 6,000 cuidadores jóvenes nieto es un número bastante alto y esa parte no se nos comunica. Y esto significa que es un alto nivel de desgaste emocional reportado hasta el momento. Eso es hasta el momento. Si lo vemos en cuanto a los Estados Unidos, que ustedes saben que es mucho más grande, de 1 de cada 10 es cuidador. O sea, cada 10 personas, aquí hay millones de personas en Estados Unidos, pero 1 de cada 10 es cuidador y la mayoría cuida más de 20 horas semanales y esos cuidadores jóvenes presentan altos niveles de estrés y de duelo ambiguo. Imagínense que tenemos una mamá, un papá, una abuela, un abuelo viviendo con ellos, con unos nietos jóvenes también, que esto tampoco se habla, que están ayudando, que están en el proceso y a esa edad de 15, 16, 13, 12, cuando se necesita, ¿verdad? Si ya han compartido con ese abuelo o si están más jovencitos todavía, eh, estar ahí, ver a ese abuelo, porque ellos todavía no han desarrollado una inteligencia emocional mayor, ¿verdad? Porque están en crecimiento, están en proceso de ir creciendo como ser humano y también están envueltos, que es buenísimo, que toda la familia, el núcleo familiar esté envuelto en un cuidado, ¿verdad? De esa persona con Alzheimer, pero a la misma vez
estar pendiente de cómo está ese nieto, cómo está ese joven dentro de ese cuidado, porque los niveles de estrés se disparan y ahí es donde vuelvo y repito, entra ese duelo ambiguo, donde no se reconoce, donde tengo a mi abuelo, lo extraño, lo veo, no me mira igual, no me toca igual, no me habla igual, me hace mucha falta, estoy creciendo, tengo dudas, tengo quizás problemas con mamá, con papá y abuelo siempre era el que, mi pañito de lágrimas, ¿verdad? El que yo corría y le hablaba de mis cositas con mi abuelo y mi abuela y ahora lo tengo, pero no me habla, pero no me reconoce porque no me entiende y yo quiero que esté ahí ese abuelito y esa abuelita que, ¿verdad? Que tanto siempre quise. Así que estas son cosas que son importantes reconocernos y que les demos una reflexión, porque quizás a veces como cuidadores estamos tan agobiados, pero no sabemos que otro tipo de cuidador está por ahí, ¿verdad? Eh, y los vemos, lo oímos, pero no le damos ese valor de qué están sintiendo, cómo se están sintiendo, qué está pasando por su cabecita, si son jóvenes, están en la casa, cómo se están sintiendo en el momento del proceso de que ven abuelito o abuelita que ya no me mira igual, que yo le hablo y ya no me responde, que yo quiero que me sobe la mano y mi abuelita soy yo quien se la tengo que sobar. O sea, son cosas que muchas veces tenemos que tener mucho cuidado porque también hay un proceso de duelo y hay varios duelos donde tenemos que estar al pendiente de esos nietos y esas netas que son parte de ese núcleo como cuidadores, ¿verdad? Cuando son adolescentes. Y aquí más adelante se hablará de los duelos de adolescentes, esto es otra cosa, pero ellos también pasan por otros duelos y regularmente los adolescentes tienden a cerrarse y a no hablar. Y ahí es donde vienen los problemas, ahí es donde vienen las depresiones. Ustedes saben que ahora mismo, o sea, las tasas de depresiones son muchísimo, bien altas y hay que tener mucho cuidado aquí también, cuando el adolescente está envuelto en ese cuidado, pero no se les, porque estamos tan ocupados en el cuidado, estamos tan gastados y estresados, no es que seamos malos padres, es que tenemos una carga emocional, física, mental, espiritual bien grande y a veces no nos damos cuenta. O sea, somos seres humanos, hay que entenderlo, pero dentro de ese proceso como adultos también tenemos que ver qué es el núcleo que tengo en mi casa con ese paciente, con esa persona con Alzheimer y qué y cómo está viviendo esa otra personita que está alrededor, que está ahí también ayudándome a cuidar, porque ayudan a cuidar. Así que puede ser que le dé la comida al abuelito, a la abuelita, puede ser que le dé agua, puede ser que ayude a cambiarle la camisa, ayudarlo a poner en el baño. Los adolescentes también, como siendo parte de ese proceso, de ese núcleo familiar, ayudan mucho, pero también sienten mucho. O sea que es importante, ¿verdad? Que levantemos esa bandera y estemos al pendiente de cómo se está comportando o qué patrones está teniendo ese adolescente dentro de un núcleo donde hay un paciente con Alzheimer. Así que es importante que hablemos de esto también. Ya estamos, ¿verdad? Casi terminando. Reconocer los lazos del amor. Esta es una técnica importante porque entiendo yo que una cosa es reconocerlo, pero también es importante. A mí siempre me gusta dar técnicas o dar algo positivo dentro de los temas que trabajo. Y aquí una de las técnicas es el recuerdo compartido y es donde nos invita a recordar un momento sencillo. Y en ese momento sencillo hay que tratar de identificar una frase y un gesto del abuelo o de la abuela, ¿verdad? Donde se trate de no mirarlo desde la nostalgia, sino desde el vínculo que tengo yo como nieto, nieta, mi relación que tengo, que tuve y que tendré con mi ser querido, mi abuelito, mi abuelita, ¿verdad? Y tratar de ver eh, algo bonito, algún recuerdo, que aunque yo tenga a mi ser querido conmigo y no se haya ido, ¿verdad? Que haya creado ese vínculo, esas memorias bonitas, tratar de traerlas cuando los momentos se sienten tan difíciles, ¿verdad? Y ahí lo que vas a hacer es que el Alzheimer, hay que recordar también que el Alzheimer no se borra, no borra el amor, o sea, el Alzheimer borra la memoria. Eso toditos lo tenemos claro y te la va borrando poco a poco, que eso es lo más, ¿verdad? Difícil, pero no borra el amor de ti, cuidador,
hacia esa persona con Alzheimer, aunque no te reconoce muchas veces, por eso es que dicen que el lenguaje no hablado es importante, como la música, como los tocarle las manos, como tocarle la cara. Ese es el lenguaje del amor, que no importa en qué etapa esté, ya sea de ti, cuidador, hacia el paciente o el familiar, o del paciente hacia ti, en algún momento hay un lazo de amor que esto no lo borra ningún Alzheimer. No lo borra, porque dentro del proceso también podemos tener momentos de amor y momentos de caricias y momentos de esta conexión que va más allá de la palabra, de lo que tú eres, de lo que yo soy, de quién soy y de qué tú eres para mí. Si no, son esos recuerdos bonitos que unen a los corazones, diría yo, ¿verdad? Y aquí una pregunta reflexiva, vuelvo yo con mis preguntas, ¿verdad? Es que recuerdo podemos conectar con quien fue tu abuelo antes de la enfermedad. Porque recuerden, no somos el diagnóstico, somos también un ser humano con una esencia, aunque a veces, ¿verdad? En estos casos lamentables, la memoria se pierde, pero eso no significa que la persona que está ahí, que todavía está viva, ¿verdad? No sea tu abuelo o tu abuela. Siguen siendo y siempre seguirán siendo tu abuelo y tu abuela. Lo que pasa es que hay una enfermedad y un diagnóstico de por medio, pero eso no quita que ese vínculo siempre va a existir hasta que tú te vayas y hasta que el otro se vaya. O sea, por eso que es bien importante es qué recuerdo te conecta con quien fue tu abuelo antes de la enfermedad. Y cuando estemos en momentos más difíciles, y también nosotros lo podemos hacer como cuidadores, ¿verdad? Tener y preguntarnos eso, porque a veces la misma enfermedad nos descontrola, nos saca de control, nos olvida pensar, y a veces son estos momentos importantes que son los que vas a recordar cuando ya no estén contigo, porque eso te va a crear momentos especiales en ese momento que está contigo, aunque sea físicamente. Así que yo quiero, ¿verdad?, hacer aquí una frase para que le puedan decir al abuelo también. No es un mantra, pero es un mensaje consciente, ¿no? Estoy aquí contigo, incluso cuando las cosas cambian. Y gracias por lo que me diste, hoy te acompaño. Estos son frases fuertes, yo sé, posiblemente o le saquen a una persona las lágrimas, pero también son frases conscientes que validan esa conexión y ese momento contigo, con tu ser querido. Y lo podemos hacer también nosotros como cuidadores, no necesariamente tienen que ser los nietos y las nietas, es porque hay que agradecer que están ahí contigo, que como quiera pueden estar contigo, porque aunque ellos no están, están contigo, aunque no sea como nosotros queremos, ¿verdad? Y hoy te acompaño en el aquí y en el ahora. Te tengo aquí, te tengo ahora, te veo, te siento, te abrazo. Quizá no te escucho o quizá no tengo la conversación que yo quisiera tener, pero sí estoy aquí contigo, acompañándote y agradeciendo que te tengo aquí hoy. Así que estas son las pequeñas cosas que cuando nosotros las validamos y ya el ser querido no está con nosotros, porque lamentablemente va a pasar. A mí no me gusta, ¿verdad?, tapar el cielo con la mano, ni tampoco quiero ser tan fuerte. Hola Edwin, saludos. Tranquilo, no pasa ahora. Sí, siempre puedes dar para atrás, yo subo los live luego. Pero es importante decirlo, hablarlo, sentirlo, comunicarlo, vivirlo, para que entonces en un futuro te queden esos momentos especiales, porque estas cositas así, estas frases que nos decimos a nosotros mismos también crean momentos especiales. Aquí me dice Mercedes, una gran muestra del cariño que los unió cuando todo estaba bien, correcto. Es como esta chispa, ¿verdad? Espacial de amor, esa chispa, diría, es que hasta yo lo veo con mis nenes, y lo vi con mis abuelos. O sea, es una chispa especial que aunque tú tengas una chispa especial con tu mamá y tu papá, es algo especial con tu abuelo y tu abuela. Porque nosotros como adultos, yo todavía extraño a mi abuela los quisiera tener aquí. Así que si en este momento, ¿verdad? Sabemos de alguien o podemos hablar del tema, seamos diría yo, este granito de arena en esta playa, porque la playa para hacer una playa necesitas mucha arena. Y aunque sea un pedacito de arena, aunque sea un soplo,
aunque sea algo, que seamos parte de esta comunidad, ¿verdad? Donde hablemos de estos temas, donde a veces no se reconocen, donde se puede compartir la información, comenten, porque quizá hay algún nieto que está calladito y no sabe cómo hablarlo, cómo decirlo, dónde buscar información, a quién, con quién hablar, qué información buscar, cómo conseguir ese apoyo emocional, ¿verdad? Porque muchas veces, como le digo, tenemos nietos por ahí cuidando con un duelo ambiguo donde no se atreven ni a hablarlo ni a decirlo, porque muchas veces no se reconocen ellos mismos. Y mientras nosotros, ¿verdad? Cuidadores, que hemos sido cuidadores o los que estamos siendo cuidadores o tenemos amistades que están siendo cuidadoras, compartamos la información porque como único nosotros podemos echar para adelante y podemos conseguir también más apoyo, más herramientas, más recursos, es cuando nosotros hablamos y también reconocemos y compartimos lo que aprendemos, ¿verdad? Como les digo, yo lo que sé es que no sé nada, pero si hay algo que yo pueda poner y aportar y lo podamos seguir pasando para adelante, nosotros nunca sabemos, aunque sea una persona, a quién le va a llegar el mensaje y cuánto esa persona necesitaba esa valoración, especialmente cuando somos cuidadores. Aquí, ¿verdad? Un mensaje de aliento para el nieto, si luego más adelante hay personas que son nietos, pueden ver este video, que el rol es importante, que su cansancio es válido, que su amor es real y también hago una invitación, ¿verdad? A seguir hablando del tema, a buscar espacios de acompañamiento donde hablemos de estos temas, a no vivir esto en silencio, ¿verdad? Y una frase que me gustaría dejar es que ser nieto cuidador no te hace menos nieto, te hace profundamente más humano. Así que, ¿verdad? Hoy este es el tema que hablamos hoy. Soy nieto y me toca cuidar. Yo les agradezco a los que están aquí conmigo hoy. Un beso grande, ¿verdad? Si tienen alguna duda, alguna pregunta, si tienen algún tema que luego quieren que yo, ¿verdad? Haga una pequeña charla, siempre saben que estoy dispuesta, ¿verdad? A hablar de ello. Si alguno de ustedes quieren que yo los traiga alguna noche y hablemos de algún tema, bienvenido sea porque estos son espacios que se utilizan para llegar al más allá, para quizá aquel que no tiene los recursos o que no sabe cómo hablar del tema o que no sabe por dónde comenzar. Y a veces quizá posiblemente puede ser tú el que sirve de puente o de herramienta para que esa persona tenga quizá una información que ni siquiera sabía que existía. Así que yo les agradezco a los que se hayan conectado esta noche, los que se conecten nuevamente, saben que estoy aquí a sus órdenes y nosotros nos vemos en 2 semanitas, no este lunes, no, el próximo, a la misma hora, como digo yo, en el mismo canal y prontamente entonces les estaré diciendo cuál será el próximo tema, estos temas que no hablamos, pero que son tan importantes compartir y sacarlos a la luz. Así que Dios me los bendiga. Muchas gracias por todo y nos vemos en 2 semanas. Así que se me cuida mucho. Gracias por estar aquí los que estuvieron esta noche. Muchas bendiciones. Bye.